Hola, mi nombre es Ana Sofía Balbuena Alvarado y les presentaré 5 obras literarias de diferente época. Y la primera obra, es una obra de las vanguardias, se llama El Manifiesto Futurista. Fue el texto que configuró las bases del movimiento futurista escrito por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti a finales de 1908 y publicado en 1909 en Le Figaro de Francia. La publicación de este manifiesto supone la inauguración del movimiento futurista y sentaría precedente para otras vanguardias como el manifiesto surrealista. Em, Filippo Tommaso Marinetti fue un poeta, escritor, ideólogo, fascista, dramaturgo y editor italiano del siglo XX, conocido por ser el fundador del movimiento futurista. El manifiesto es una nítida captura de la evolución cultural italiana al comienzo del siglo XX y muestra cómo parte de la vanguardia intelectual con el paso de los años habría contribuido al nacimiento del fascismo. Aunque futurismo y fascismo estén separados en el tiempo, el primero apuntaba a ideas como la violencia extrema contenida en este manifiesto. Esto puede ayudar a explicar por qué el fascismo aprovecharía la oportunidad para usar con éxito su estilo y aspecto típicamente nacionalista. Em, el futurismo, bueno, la obra Manifiesto Futurista, su contexto histórico, se basa o es el origen de lo que es el futurismo, parte desde Milán, Italia, a inicios del siglo XX. La historia del arte futurista empieza en manos de Filippo Tommaso Marinetti, quien publicó el Manifiesto Futurista en 1909 en el periódico francés Le Figaro. Um, este libro tenía como fin, buscaba este el ideado por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. El texto pondría las bases para la difusión de este movimiento de vanguardia que buscaba la belleza en el movimiento frente a la inmovilidad pensativa de la literatura tradicional. Algunos temas que aborda el futurismo, bueno, más bien esta obra, es que tenía como postulados la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito con el fin de darle una expresión plástica. Em, También este libro proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo su arte al futuro. Considera como elementos principales de la poesía y el valor, la audacia y la revolución. Esta fue la primera obra que presento. Espero hayan entendido un poco de esto porque la verdad no hay mucho que encontrar. Más que aparte de, bueno, de demás su contenido de este libro escrito durante la época vanguardista, y su contenido, lo primero sería: nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. El 2 sería: el coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía. El tercero es:
Nuestra pintura y arte resalta el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Afirmamos, el cuarto, afirmamos que el esplendor del mundo sea enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. El 5 es queremos alabar al hombre que tiene el volante cuya lanza ideal atraviesa la Tierra lanzada ella misma por el circuito de su órbita. Y esto es todo por la primera obra. Ahora pasaremos a la segunda obra. La segunda obra de la que les hablaré es una obra que se dio en la época del realismo. Se llama Guerra y Paz, también conocida como La Guerra y la Paz. Es una novela del escritor ruso León Tolstoy, que comenzó a escribir en una época de convalencia tras romperse el brazo al caerse de un caballo de una partida de caza en 1864. Primero se publicó como fascículos de revista de 1865 a 1869. Guerra y Paz es considerada como la obra cumbre del autor junto a su trabajo posterior Ana Karenina en 1873 a 1877. Primero que nada, el autor de esta obra fue escritor y reformador ruso. Es el más destacado representante de la novela realista en Rusia, nacido el 9 de septiembre de 1828 y fallecido en 1910. El género de esta novela, Guerra y Paz, es narrativo. Su subgénero es novela, histórico, romántico, bélico y filosófico. Su tema principal del que se habla en esta obra es la invasión napoleónica en Rusia, ambientada en el Imperio Ruso y en el Imperio Austriaco. Se considera uno de los mejores logros literarios de Tolstói y sigue siendo un clásico de la literatura mundial alabado internacionalmente. Las dos primeras partes de la novela se publicaron en dicha revista en el transcurso de 2 años y poco después aparecieron editadas aparte con el título Año 1805 a fines de 1869. La obra entera quedó impresa. Se desconoce por qué Tolstói cambió el nombre a Guerra y Paz. Es posible que tomara prestado el título de la obra de 1861 de Pierre-Joseph Proudhon, La guerra ex la paz, La guerra y la paz en francés. El título también puede ser otra referencia a Tito, descrito como puede ser otra referencia a la frase La guerra y la paz en las vidas de los 12 Césares, escritas por Suetonio en 119. El manuscrito de 1865 fue reeditado y anotado en Rusia en 1893 y desde ese entonces ha tenido varias traducciones como el inglés, alemán, francés, español, italiano, neerlandés, sueco, finlandés, albanés, coreano y checo. En una de las obras cumbres de la literatura rusa y sin lugar a dudas de la literatura universal, en ellas Tolstói quiso narrar las vicisitudes de numerosos personajes de todo tipo y condición a lo largo de unos 50 años de la historia rusa, desde las guerras napoleónicas hasta más allá de mediados del siglo XVI. Una parte de la crítica afirma que el sentido original del título sería Guerra y Mundo, pero no fue así porque son homófonas en ruso y además a partir de la reforma ortográfica rusa de 1918 se escriben igual. Aunque el libro está redactado principalmente en ruso, partes significativas del diálogo
están en francés, se ha sugerido que el uso del francés es un recurso literario deliberado para representar el artificio, mientras que el ruso emerge como una lengua de sinceridad, honestidad y seriedad. Sin embargo, también podría representar simplemente otro elemento del estilo realista en el que está escrito el libro, ya que el francés era la lengua común de la aristocracia rusa y en general de las aristocracias de la Europa continental en aquella época. La nobleza, bueno, de hecho la nobleza rusa a menudo solo conocía el ruso lo suficiente como para dar órdenes a sus sirvientes. Tolstoy lo ilustra mostrando que Yulia Karagina es personaje de la novela, está tan poco familiarizada con la lengua nativa que su país que tiene que tomar clases de ruso. El uso del francés disminuye a medida que avanza el libro. Se sugiere que esto es para demostrar que Rusia se está liberando de la dominación cultural extranjera y para mostrar que una narración antes amistosa se ha convertido en enemiga. El argumento de este libro, de esta novela, bueno, primero la trama se desarrolla fundamentalmente durante la invasión napoleónica de Rusia, siguiendo la historia entrelazada de 4 familias. La familia Besuyov, esencialmente Pierre, la familia Volskovsky, el viejo príncipe Nikolai Andreevich, el príncipe Andrei o Andrés dependiendo de la traducción de cada país, y la princesa María. La familia Rostov, el conde Ilya Andreevich, Natasha y Nikolai, la familia Kurangin, Elena y Anatol. Junto a los personajes de ficción a los que se considera tradicionalmente como auténticos sostenes de la trama, aparecen numerosos personajes históricos menos definidos y quizá menos humanos. El emperador Napoleón I, el emperador ruso Alejandro I y el general Kutuzov. Hay varias partes de la novela Guerra y Paz, incluyendo la introducción al lector sobre los personajes principales en el ejército ruso en Europa. Tolstoy además escribe abundantemente sus propias opiniones sobre la historia, la guerra y la filosofía de lo que fue en esa época, cómo se veían las cosas, entre otras cosas. En el primer volumen de esta novela comienza en julio de 1805 es en San Petersburgo en una velada organizada por Ana Pavlovna Skretcher, dama de honor y confidente de la reina madre María Fidoroma. Algunos de los personajes y familias aristocráticas de la novela son presentadas al entrar en el salón de Ana Pavlovna. Pierre Besuyov es el hijo ilegítimo de un rico conde, Kirill Besuyov, un hombre mayor cuyos días se acaban. Pierre está a punto de ensarzarse en una lucha por su herencia, educado en el extranjero a expensas de su padre tras la muerte de su madre. Es esencialmente bondadoso, pero solamente torpe y debido en parte a su abierta naturaleza benévola, tiene dificultades para introducirse en la sociedad petersburguesa. En el segundo libro, en el segundo volumen, comienza con el breve retorno de, a casa de Nikolai Rostov. Encuentra a su familia en la ruina financiera debido a la mala gestión de su patrimonio. Nikolai pasa en su casa un invierno lleno de acontecimientos en compañía de su amigo Denisov, el oficial del regimiento de húsares Pavlogradsky, a quien sirve Natasha. Se ha convertido en una hermosa joven y Denisov se enamora de ella. Le propone matrimonio, pero es rechazado. Su madre le ruega a Nikolai que encuentre para sí una buena perspectiva matrimonial que ayude a la familia, pero este no accede a su petición y promete casarse con su novia de la infancia, Sonia. Durante el tercer volumen, nos habla que con la ayuda de su familia, especialmente Sonia, y el despertar de la
fe religiosa, Natasha permanece en Moscú durante este difícil periodo. Mientras tanto, el conjunto de Rusia se ve afectado por el enfrentamiento entre las tropas de Napoleón y el ejército ruso. Pierre se convence a sí mismo a través de la gematría de que Napoleón es el anticristo de Apocalipsis. El viejo príncipe Moscovski fallece a causa de un infarto mientras trataba de proteger sus bienes de los saqueadores franceses. De regreso a Moscú, Petía consigue arrebatar un pequeño pedazo de galleta del zar de las afueras de la Catedral de la Dormición y consigue finalmente convencer a sus padres para que le permitan alistarse. Napoleón es el personaje principal de esta parte de la novela y se presenta con un gran detalle tanto su faceta de pensador como la de estrategia, su vestimenta, así como sus actitudes habituales y mentalidad, son representadas minuciosamente. También se describe la fuerza de más de 400.000 hombres del ejército francés. En el cuarto volumen, Pierre se hace amigo de un compañero de prisión, Platón Karateye, un campesino con un comportamiento de santo que es incapaz de realizar el mal. Pierre encuentra finalmente en Karateye lo que andaba buscando, una persona íntegramente honesta, que carece totalmente de pretensiones. Pierre descubre el significado de la vida simplemente por vivir e interactuar con él. Tras ser testigo del saqueo de Moscú y del fusilamiento de civiles rusos por soldados franceses, Pierre se vio obligado a marchar con el gran ejército francés durante su desastrosa retirada de Moscú en el duro y frío invierno. Tras meses de pruebas y tribulaciones durante los cuales él es herido por un disparo de un soldado francés, Pierre queda liberado por un grupo de asalto del Imperio ruso tras una pequeña escaramuza con las tropas francesas. Y el epílogo de este libro se divide en dos partes. Entonces sus personajes son Pierre Besukhov, Natasha Rostova, Andrei Moscovski, María Volkonskaya, Nikolai Rostov, Napoleón Bonaparte, Mikhail Kutuzov, Elena Kuragina, Anatol Kuragin, Ana Pavlovna. Muchos de estos personajes de Tolstoy se basaron en personas reales que él conoció. Por ejemplo, Nikolai Rostov y María Volkonskaya son un reflejo de los recuerdos de este autor acerca de sus padres. Mientras que Natasha es la mezcla de su esposa y su cuñada, y Pierre es el príncipe. Andrei tiene rasgos de la personalidad del autor, al mismo tiempo muchos datos autobiográficos. Y eso sería todo de la segunda obra. Y a continuación pasaré a la tercera obra que yo expondré. La tercera obra de las que le hablaré se llama El Decamerón. Es un libro constituido por 100 cuentos, algunos de ellos novelas cortas escritos por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353. Desarrolla tres temas principales: el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Los diversos cuentos de amor en el Decamerón van de lo erótico a lo trágico. Son relatos de ingenio, bromas y lecciones vitales. Su género son cuentos, narración enmarcada, ambientada en Florencia. Giovanni Boccaccio fue un escritor y humanista italiano. Es uno de los padres, junto con Dante y Petrarca, de la literatura en italiano. Compuso también varias obras en latín. Es recordado sobre todo como el autor del Decamerón, libro esencial para introducir en la literatura europea el género de la novela corta o relato, y que utiliza el recurso técnico de la narración enmarcada con el fondo una nutrida escuela de novilleri que imitaron su obra. La trama de esta historia, o bueno, de lo que nos habla este libro, se centra en 7 mujeres y 3 hombres
y 3 hombres, de clase alta que para huir de la peste negra o también conocida como peste bubónica o muerte negra que azotó a Florencia para el siglo XVI, para el escape se dirigen a una villa que está fuera de la dicha provincia. Una vez establecidos aquí se ponen de acuerdo en narrar un conjunto de historias que les sirvan para distraerles de la trágica situación que estaban viviendo en ese momento. La peste negra, aunque trágica, fue uno de los motivos principales que inspiró a Boccaccio para crear esta novela. La villa donde se establecen los jóvenes es propiedad de una de las mujeres que forma parte de este elenco principal. La dinámica que utilizan consiste en que cada uno tendrá el privilegio de ser rey diariamente, a excepción de los días viernes y sábados, porque estos serán dedicados a la espiritualidad. El rey o reina, valga la redundancia, será quien se encargue de elegir el tema del cual se derivan los relatos a desarrollar. Ahora, el argumento del Decameron, teniendo la idea en el punto anterior, el tipo de literatura que ocasiona impacto e invita a la reflexión, y es que el autor se esmeró en utilizar una técnica de escritura fascinante que trae consigo efectos para que el lector sienta que los cuentos plasmados hayan sido parte de acontecimientos reales por su apego más a los aspectos de la realidad, en especial de esa época. Su tipo de narrador o de narración es enmarcada, porque la primera jornada se describe con un proemio que está dedicado especialmente al público femenino, en el que se abarca la desgracia de la peste negra y los resultados que ocasionó en las personas y durante esa época. Su análisis es psicológico, social y físico, en el que el mismo autor fue testigo como muestra de lo antes mencionado, por su angustia experimentada del momento por su propia experiencia pasó eso. Algunos de los personajes en esta obra, más bien sus personajes, todos, la primera es Pampinea, llamada la exuberante. Su nombre viene de pámpanos, hoja de la vida. Es la reina de la primera jornada. Asimismo, teniendo 27 años, es la mayor del grupo. Tiene la iniciativa en todo momento y lugar, es decir, es la persona que transmite mayor liderazgo durante toda la obra. Y se dice que es pariente de un joven, aunque no lo menciona en el transcurso de la historia a lo largo de esta. Es descrita como una joven de gran belleza y madura, alegre en el amor. Es la narradora astuta y determinada, corrosiva e inteligente. Inclusive la idea de irse a Florencia, salir del claustro donde se encontraban los jóvenes y de invitar a los hombres que las acompañaban en la travesía, provino de ella misma esa idea. El segundo personaje es Filomena, quien es considerada como la amante del canto, o quizá aquella que es amada. Su nombre es un invento griego de Boccaccio. Reina de la segunda jornada, es de pensamiento positivo e importante. Sin embargo, es la más reservada y sensata de esta. El tercer personaje es Neifile, quien es la nueva amante. Reina de la tercera jornada, es quien junto con Pampinea resalta por su hermosura. Su nombre es inspirado en esta obra literaria por ser la formada en los amores y una persona ardiente. Tiene a ser una joven que queda expresada con varias virtudes, pero entre las más destacadas están el ser feliz y bromista, aparte de ser la amada de uno de los jóvenes, aunque este dato no lo revelan como tal.
El cuarto personaje es Filóstrato, quien es definido como el vencido por el amor, rey de la cuarta jornada. Es un joven intensamente melancólico quien tiende a estar triste por sentir que le faltaba algo o que no disfrutaba plenamente de la vida. Este personaje es considerado alter ego del propio Giovanni Boccaccio. Se le especifica como amoroso, disgustado, desilusionado e intolerante. El quinto personaje es Fiametta. Es la dama amada por Boccaccio, reina de la quinta jornada. Diversos lectores la asocian con el amor de la vida de Boccaccio, a quien éste pudo haber usado como inspiración. El nombre de ella era María de Aquino, aunque el escritor la llamaba Fiametta, que significa llamita, pseudónimo que utilizaba el autor para referirse a esta quien su pareja, pero quien rompió el corazón a este hombre, produciéndole inmenso dolor. Este es el motivo que además lleva a Boccaccio para que se identifique con Filóstrato. El sexto personaje es Elisa, es el nombre secundario con que se le conoce a la reina de Cartago. En el canto cuarto de la Eneida se suicida. Esta protagonista es la reina de la jornada sexta, culta y juiciosa, de una modestia no excluyente de nobleza. Opina que la mujer precisa está bajo el régimen de un hombre para así actuar como es debido. Es ella una joven que ama sin ser correspondida. Dioneo es el lujurioso o llamado el hombre de Venus. Es el rey de la jornada séptima. Una variedad de autores han discutido que Dioneo no expresa las ideas del propio Boccaccio en esa época. Dioneo es un personaje muy infractor, además que se caracteriza por ser un joven atrayente, gracioso, sagaz y entretenido. Definitivamente este alienta su energía durante toda la historia, desde los inicios, que se muestra como alguien seguro, a alejar los pensamientos que están relacionados a tristezas y todo ese tipo. El octavo personaje es Laureta, reina de la octava jornada. Lleva este nombre en homenaje a Francisco Petrarca y su pasión desenfrenada por Laura, quien la mujer que enaltecería en sus poemas, y por ella sintió una pasión plena y consecuente muy parecida a la que Dante Alighieri había sentido por Beatriz Portinari. Laureta es un personaje de poco hablar y, más allá del hecho de tontear con Filóstrato y tomar venganza sanamente contra Dioneo, prefiriendo un tema que moralice la crueldad de su tema, no se tiene información. El noveno personaje es Emilia, reina de la novena jornada. Se hace referencia a ella como alguien egoísta, da signos de soberbia y un peculiar egocentrismo. Mantiene una relación con Dioneo, la cual es apuntada indirectamente por Boccaccio. El décimo personaje es Panfilo, el último y décimo rey de las jornadas. Su nombre proviene del griego, que quiere decir el que lo ama todo, y ciertamente se descubren en él manifestaciones de mucho amor por el amor a manera exaltada. Sus historias suelen contener personajes que se abren a varias interpretaciones. Es el enamorado de Fiametta. Eso sería por todo de la cuarta cuarta obra. A continuación les presentaré mi última obra. La siguiente obra que les voy a presentar es una obra de la época contemporánea. Se llama El visitante y su autor es Stephen King. Stephen Edwin King es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio y la literatura fantástica. Nació el 21 de septiembre de 1947. Sus libros se han vendido más de 500 millones de ejemplares y en su mayoría han sido adaptados a cine y a la televisión. Ha publicado 70 novelas, 11 colecciones de relatos y novelas cortas y 7 libros de no ficción, además de que ha hecho un guión cinematográfico. El visitante fue publicado el 22 de mayo del 2018. La editorial en la que fue publicado tiene el nombre de Charles Scribner Source o Plaza y James al español. Su género es
novela o terror. Su subgénero es terror y género policíaco. Este libro fue ganador del premio Court's Choice en la categoría Misterio y Suspenso, además de que fue adaptado cinematográficamente y es una serie. Su análisis es sociológico y psicológico porque trata de un asesinato y se deben de estudiar las actitudes de todas las personas sospechosas. La trama de lo que se habla en este libro es sobre el pequeño Frank Peterson de 11 años. Aparece en un bosque cerca de su casa brutalmente torturado, violado y asesinado. Por sorprendente que parezca, en unos días el caso estaría resuelto gracias a Ralph Anderson. En este hay decenas de personas de testigos que vieron al niño irse con el entrenador Maitland, y que más tarde vieron a este manchado de sangre. Hay huellas y todo el escenario, hay restos de ADN. Más tarde el entrenador es arrestado en medio de un partido de béisbol ante todos sus vecinos y amigos. El espacio en donde se desarrolla esta obra, tanto en el libro como en la serie, es en Flint City. Es una ciudad ficticia de Oklahoma. El tipo de narrador de esta obra es omnisciente. Esto quiere decir que es el que conoce todas las acciones pasadas, futuras de todos los personajes. Algunos de estos personajes son Frank Peterson, víctima, el cual tenía 11 años cuando se cometió su asesinato. Terry Maitland es el asesino. Es el que dirige la liga infantil y profesor de literatura. Marcie, esposa de Terry Maitland. Ralph Anderson es el inspector a cargo de la investigación. Howard Gowda es el abogado de Maitland. Es temido y respetado por todos en esa ciudad. Alex Pelley es policía, es el que está a cargo de investigar y obtener todas las pruebas para que puedan hacer justicia por este asesinato. June Sabro es agente de policía, leal a su superior, divertido y valiente. Sin embargo, varios personajes cambian en la serie, y no solo por su nombre, sino también por cómo se ven estéticamente, además de que cambian o no suceden algunos acontecimientos importantes como lo son estos. Por ejemplo, Derek Anderson, hijo del inspector Ralph Anderson, muere en la serie, mientras que en el libro está en un campamento de verano. En la serie muere porque tiene cáncer. Otra cosa que cambia es que el personaje Ralph Anderson, porque en la serie nos muestran sus problemas con el alcohol y cómo al principio le costaba hablar de eso. Nos muestran más a fondo su historia con las adicciones, cómo se convierte en una mejor persona, mientras que en el libro no lo hacen libremente, no toma mucho en cuenta eso. Estéticamente, un personaje que cambia es Holly, porque en el libro la muestran como una mujer pálida y de pelo gris, mientras que en la serie es una mujer de tez morena y ojos cafés. Un punto importante para mí, a mi parecer, es que es como muere Terry Maitland, porque en la serie y en la novela, a diferencia, Terry muere por un disparo en los intestinos y no en el cuello como lo muestran en el libro. Eso sería todo de las 5 obras. No tengo nada más que
que decir. Por último, la obra de la que les hablaré se llama Alexiada de Ana Comnene. Es un texto histórico y biográfico medieval escrito alrededor del año 1148 por la historiadora y princesa bizantina Ana Comneno, hija del emperador Alejo I Comneno. Aquí ella narra la historia política y militar del imperio bizantino durante el reinado de su padre Alejo I Comneno, incluidas las campañas militares que éste llevó a cabo contra los turcos, pechenegos, cumanos, normandos y cruzados. Esta obra es una de las principales fuentes primarias sobre la historia de Bizancio de las que se tiene conocimiento. La Alexiada documenta la interacción del imperio bizantino con la Primera Cruzada y destaca las percepciones conflictivas de Oriente y Occidente a principios del siglo XII. El género es narrativo, su subgénero es crónica, su tema principal es la historia del imperio bizantino y también ambientada en este mismo imperio bizantino. La ciudad en el que se escribió fue Constantinopla, país imperio bizantino, fecha de publicación 1148 y su formato fue manuscrito. Ahora Ana Comneno fue una princesa bizantina de gran cultura, hija del emperador bizantino Alejo I Comneno y de Irene Ducas, autora de la Alexiada, la historia del reinado de su padre, convirtiéndose así en una de las primeras mujeres historiadoras occidentales. Su nacimiento fue el 1 de diciembre de 1083 en Constantinopla y su fallecimiento fue en 1153 o 1158 aproximadamente en el monasterio. Su nacionalidad fue romana oriental y su lengua materna es griego bizantino. La Alexiada fue editada por primera vez en griego en París por su jesuita francés Petrus Posinus en 1651 y publicada posteriormente por Jacques Paul Migne. La mejor edición publicada en la contenida es el Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae de August Immanuel Becker. Es una traducción en latín publicada en la ciudad de Bonn con las ediciones de 1839 y 1878. La novela Count Robert of Paris de Walter Scott es considerada por el académico alemán Karl Krumbracher como una desafortunada copia de la Alexiada. Acerca de este libro no encontré suficiente información porque debido a que es una obra de la época medieval y la mayoría de estos autores son anónimos o no hay mucha información sobre estas obras o autores incluso. Eso sería todo de mi parte. Espero haya entendido un poco de mi video.